Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con un interesante, no tema, sino puntos que vamos a traer con el Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estás? Saludito ahí. Gracias al Señor, varón, estamos bastante bien. Una semana para aquí, para los Estados Unidos y aún para Puerto Rico, que es de celebración. Celebramos el Día de Acción de Gracias ya para el jueves de esta semana. Y estamos contentos, estamos alegres de estar nuevamente dirigiéndonos a nuestra gente que nos oye y nos ve a través de este podcast. Así que esperamos que el tema que vamos a traer en el día de hoy, lo cual es muy actual, ¿verdad? Muy actualizado. Y la Biblia nos habla de todo eso. Esperamos que les guste, esperamos que disfruten el tiempo que van a estar con nosotros escuchando este podcast. Amén. También para toda la gente que están aquí en Miami, les invito que si no tienen alguna iglesia y desean ir a una iglesia, pueden ir a la iglesia aquí en Medley, a una casa en la roca. Voy a estar poniendo la dirección en la parte de abajo. Y Pastor Kiri, lo que están ahí en Columbia City, en Indiana. Bueno, sí, nosotros, por gracia de Dios, estamos pastoreando la iglesia Reca, Roca Eterna Centro de Adoración, que radica en el 205 de la State Road, aquí en Columbia City, en Indiana. Es en el 1550, pero en el 1550 de la State Road 205, aquí en Columbia City, en Indiana. Así que todos los que estén por aquí en los pueblitos aledaños, ya sea Warsaw, Columbia City, Pierceton y todos estos pueblitos aledaños que quieran comunicarse y quieran congregarse con nosotros, de luego, si no tienen una iglesia donde ir, pues están más que bienvenidos a congregarse. Amén. Vamos a estar poniendo la dirección abajo para que si quieren apuntando a la punta, y ahí siempre van a tener una casa, un hogar donde pueden venir y juntos adorando a nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Pues hoy es interesante porque el tema que le pusimos al podcast de hoy se va a llamar Quemando Fuego Extraño en la Iglesia. Y entonces hoy vamos a estar hablando de lo que es el fuego extraño y los puntos que vamos a traer, porque decidimos salirnos un poco de la rutina, porque se están circulando ciertas cosas y ciertos podcasts. Pues aquí no vamos a mencionar el nombre, pero sí hay ciertos podcasts en la cual mucha gente lo ve y vamos a ver lo que es bíblico, lo que el Señor nos manda hacer, que el Señor es para nosotros, porque pensamos que como que están yendo un poquito a los extremos en todo esto, y entonces ahí va a encapsular todo lo que es el fuego extraño. Y Pastor Kiri, cuando hablamos de fuego extraño, ¿a qué nos referimos? Bueno, bíblicamente la palabra es clara cuando nos habla acerca de fuego extraño. Si nosotros nos consignamos a la palabra, hay dos versos bien claves cuando hablamos acerca de esto. Y uno de ellos se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, ¿verdad? En el libro de Levíticos, capítulo 10, y está hablando de los hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote que fue establecido por Dios allí cuando se levantó el tabernáculo. Y dice aquí en el primer verso, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Si nosotros miramos este panorama del cual nos está hablando aquí la palabra, es bien claro cuando habla de los ritos que se hacían en el tabernáculo, la liturgia que se hacía en el tabernáculo. Y una de esas liturgias era tomar un incensario, agarrar con unas pinzas carbones del altar que estaba en el patio, o sea, en el atrio
del tabernáculo, el altar del holocausto, y tomaban con unas pinzas, tomaban carbones encendidos y los ponían dentro de los incenciarios. Entonces luego entraban al lugar santo, a la tienda de reunión, y tomaban allí entonces del incienso que estaba en el altar del incienso, tomaban de allí y lo echaban encima de los carbones encendidos. Entonces el incienso era un perfume que ellos preparaban con ese fin específico. Y dice la palabra que estas dos personas, estos dos sacerdotes, no eran sumos sacerdotes, el papá era el sumo sacerdote, ellos eran sacerdotes, pero también estaban encargados de encender las lámparas y tal vez de cambiar el pan de la propiciación, de encender, como dice aquí, el incenciario, ¿verdad? Y cuando ellos hacían esto, la casa se llenaba del humo, del olor fragante, de ese perfume, ¿verdad? Ese humo llenaba la casa cuando Aarón entraba al lugar santísimo detrás del velo. También llevaba un incenciario y llenaba todo aquel cuarto, se llenaba del humo del perfume, ¿verdad? Y la palabra nos relaciona esto a nosotros con las oraciones, con los ruegos de los santos que suben como olor grato delante de la nariz del Señor. Ahora, dice la palabra que ellos quemaron fuego extraño que Jehová nunca les pidió. Era algo específico. No había manera de errar si se seguían las instrucciones del Señor. No había manera de errar. Se tomaba carbones del altar del holocausto, luego se tomaba incienso y se echaba sobre el incenciario. Esto era lo que le agradaba a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios manda. Porque tal vez pensamos que de la manera que Dios manda, pues es un poco anticuada, no pega con el tiempo de hoy, no está a tono con la juventud en el día de hoy, que lo que quiere es otro tipo de dinámica y demás. Y tenemos que entender una cosa, sí, la palabra de Dios no cambia, los tiempos cambian, las personas cambian, el idioma mismo cambia, ¿verdad? Cosas que en el tiempo antiguo pues eran de una manera y se decían de una manera, pues ya no se dicen de esa manera, se dicen de otra, y a veces uno es un poquito anticuado en cuanto a esto. Pero lo que queremos decir es que Dios ordena que se hagan las cosas de una manera, y mientras las hagamos de la manera que Dios quiere que se hagan, estamos bien, estamos en acorde con Dios, estamos según lo que Dios nos dice. Pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, e inclusive dentro de las iglesias, ¿verdad? Dentro de las iglesias en el día de hoy están sucediendo cosas, se están metiendo cosas que son más mundanas que cristianas, ¿verdad? Y la palabra bien claro nos dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Lo dice la palabra. En esto del fuego extraño tenemos que tener mucho cuidado, porque sí se está metiendo fuego extraño en las iglesias, se están metiendo cosas en las iglesias que Dios nunca los ha mandado a que se hagan, y por esto la iglesia va a ser juzgada. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por casa, ¿verdad? El juicio va a comenzar por la casa de Dios, y si comienza por la casa, imagínate qué es lo que va a pasar con el impío y con el pecador. Amén. Y no es que estemos hablando de que no busquemos la manera, ¿okay? de acercarnos a los jóvenes y eso. Sí, hay manera, pero siempre que esté dentro de Dios, de las cosas de Dios, dentro de la palabra. O sea, no es que vamos a buscar cosas del mundo para atraer a esos jóvenes, porque no, la palabra no dice eso. Amén. ¿Sabes? Dios es específico en su palabra de qué es lo que necesitamos hacer para eso. O sea, en el sentido de que, ok, allá se está haciendo eso, pues entonces, mira, te voy a dar un ejemplo. Ok. Cuando yo estaba más joven, en mis 17, 18 años, ¿verdad? Pues todo el mundo sabe que baila reggaetón, pues le llaman el perreo, ¿no? Pues entonces en ciertas iglesias allá en Puerto Rico, pues hacían unas actividades y ya no era el perreo, porque como era de la iglesia, pues entonces el ovejeo. Le empezaron a llamar el ovejeo.
a eso nos estamos refiriendo. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a traer algo que es mundano y simplemente ponerle otro nombre para que se vea cristiano? Sí, yo creo, fíjate, varón, yo creo que durante toda la historia cristiana, por eso es que el Señor nos avisa, ¿verdad? Y hay un adagio bastante antiguo que dice que en guerra avisada no muere gente, y si mueren, mueren pocos, ¿verdad? Porque la guerra se avisó. Una de las estrategias de guerra es la sorpresa, ¿verdad? Esa es una de las estrategias. Cuando Dios nos avisa en la palabra acerca de estas cosas, es porque van a suceder, ¿entiendes? Es porque Dios, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, sabe que esto va a suceder. Por lo tanto, nos está avisando que estas cosas no se hagan, que no quememos fuego extraño. Y el verso que leí acerca de fuego extraño, mire, nosotros leemos en Éxodo, vamos a leer en Éxodo capítulo 30, y allí en el capítulo 30, el verso 7, y vamos a leer el 7, el 8 y el 9, dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay una cosa en el Antiguo Testamento que se llamaba el sacrificio continuo. Y el sacrificio continuo se hacía temprano en la mañana, no sé, como se cree que se hacía como a las 9 de la mañana, se hacía el sacrificio continuo de la mañana, y luego como a las 3 de la tarde se hacía el segundo sacrificio continuo. Todos los días se iba a hacer ese sacrificio continuo, y de ahí es que donde sale que las personas o los judíos oraban, tenían esos dos periodos de oración, en la mañana con el sacrificio continuo, y en la tarde luego se añade uno más, ¿verdad? Que se cree que era en el mediodía, y por eso es que cuando leemos en el libro de Daniel, habla de que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, ¿verdad? En el sacrificio de la mañana, al mediodía, y en el sacrificio de la tarde, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es que Aarón tomaba esos incenciarios, tomaba el carbón, iba a echar el incienso que tenía que echar, no otro. O sea, no podía darle otro olor, sino el olor que Dios pidió que pidiese ese incenciario. Por eso es que dice que Aarón va a quemar incienso aromático sobre él cada mañana, y aún más tarde dice en la tarde. Estas cosas que se están metiendo en la iglesia, acá el primer verso que leímos habla del fuego, aquí habla entonces de el incienso, que no vas a quemar otro incienso, ni vas a quemar otras cosas que no sea el incienso que Dios dio. Hay veces que sí, nosotros, no sé, queremos hacer las cosas, pensamos que somos mejores que Dios, ¿verdad? Pensamos que podemos modificar el mandamiento de Dios y modificarlo a nuestra manera, y que Dios se va a agradar de eso, ¿verdad? Pero Dios exige que se sigan los mandamientos para que entonces nosotros podamos vivir una vida santa delante de Él. Amén, que ahí es que viene la santidad. Amén, amén. Pero entonces muchas veces no estamos de acuerdo en lo que Dios lo pone, y queremos la santidad, pasar el proceso de la santidad a nuestra manera. Entonces, inclusive en mi iglesia, su iglesia, y en muchas iglesias que están ahí, siguen, son rectos en eso, pues el pastor predica sobre la santidad, que se requiere de la santidad, pero nosotros no queremos seguir eso. Queremos seguir a nuestra manera. Y está duro. Es que cuando nosotros predicamos la palabra tal y como está escrita, no, somos criticados, porque la gente le gusta una palabra suave, le gusta una palabra como los podcasts que están ahora, ¿verdad? Que muchos de los pastores, aún evangelistas o misioneros o cristianos que tienen podcasts, que están siendo bien famosos por los podcasts, ya no son
podcasts que hablen de la palabra como está escrita. Y quiero que me entiendan algo. A ver. Ajá. Sí, quiero que recuerden algo. Nosotros no es que seamos más santos que nadie, porque a veces de esa manera es que tratan de referirse a las personas que predican y que enseñan la Biblia como está escrita. Que ya este es más santo que nadie, no se puede traer esto a la iglesia, no se puede traer aquello a la iglesia, no se puede decir esto, no se puede decir eso. No es eso. Nosotros podemos hablar de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Podemos hacer cosas de acuerdo al tiempo, pero la palabra no podemos cambiarla. La palabra sigue siendo la misma y no podemos meter cosas del mundo a la iglesia. Eso es claro en la palabra. Eso no hay que darle mucha vuelta. Cualquier persona, como decían en Puerto Rico, cualquier persona que tenga 2 deditos de frente sabe que eso es así. ¿Me entiendes? Si en nuestra casa yo no permito o no permitía cuando ustedes eran muchachos, yo no permitía que me trajeran cosas del mundo para la casa. ¿Por qué? Porque me dañaban el sistema que había en la casa, ¿verdad? Costumbres de allá de la escuela que tal vez aprendían de los compañeros de clase o de los otros vecinos. Dicen, no, eso es allá en la calle. Aquí en mi casa es diferente. Teníamos que entonces, mira, si no permitimos eso en nuestra casa, ¿cómo vamos a permitirlo entonces en la iglesia? Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto de meter las cosas del mundo. Y vamos ya ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Esto solamente como si dijéramos una introducción a lo que vamos a hablar. Pero hay cositas del mundo que la están metiendo en la iglesia. Los evangelistas están metiendo cosas en la iglesia. Los misioneros están metiendo cosas en la iglesia. Los pastores están permitiendo, oiga bien, y tal vez usted no esté de acuerdo, pero si usted lo permite en su iglesia, usted es el que lleva la responsabilidad, porque usted es el líder que Dios puso delante, ¿verdad? Si usted entiende que eso no es del Señor, mire, dígalo bien claro, lo siento, pero esto no lo vamos a querer más en la iglesia porque yo entiendo que esto no es de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a traer de esto es cómo nos estamos refiriendo a Dios. Y estamos viviendo en un tiempo que las redes sociales está a la orden del día. Amén. A lo mejor cuando yo era chiquito, pues no existían ni siquiera los celulares. Lo que había era un Nokia así de grande, ¿verdad? Pero entonces ahora, pues, es grandes, las redes sociales son grandes. Entonces, y nosotros como cristianos, o lo usamos como para bendición, como que también lo podemos usar para otras cosas, ¿verdad? Para maldición. Para maldición, sí. Amén. Entonces, y son pocos los podcasts cristianos que se están saliendo, pero son pocos los que hay. Este es uno, amén, cristiano que ha salido, pero entonces veo, ¿okay?, que hay podcasts que son a un cristiano, ¿ok?, que se refieren a Dios como si fuera cualquier cosa. Y eso es, ¿ok? Y si eres cristiano y hablas así, eso es traer fuego extraño. Eso es quemar fuego extraño. Referirnos, cuando nosotros nos referimos a Dios de una manera que no es propia, eso llega o raya, como usted quiera decirlo, en la blasfemia. Porque ¿qué es blasfemar? ¿Okay? Blasfemar no es solamente maldecir. El maldecir el nombre de Dios o decir, sino es usar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Ok? Y no darle la gloria y no darle la honra, el lugar que Dios se merece como Dios. Cuando yo estoy hablando y yo me refiero a Dios como un tipo, no, que yo, mire, a mí me enfurece. Me enfurece cuando yo oigo personas hablando acerca de Dios, no, que yo no adoro un tipo así. Ese tipo no puede ser mi Dios. Yo no reconozco ese tipo como mi Dios. Mire, y si yo tengo un podcast y yo traigo a alguien que se refiere a Dios de esa manera, sea cristiano o no me interesa.
y se está refiriendo a Dios de esa manera, yo le paro el caballito y le digo, espérate un momentito, espérate. Este podcast es cristiano. Si te vas a referir a Dios o vas a mencionar el nombre de Dios, hazlo con el respeto que se merece. Hazlo con el respeto que se merece. No me trates a mi Dios de la manera de tipo, porque lo estás tratando como cualquier cosa, como cualquier trapo, cualquier cosa que no sirve. O si quieres seguir en el podcast, pues está bien, fantástico, pero me le das a Dios el respeto que Él se merece. ¿Me entiendes? Si no lo permitimos de otra manera, yo no permito que a mi papá me le hablen de la manera que mucha gente le habla acerca de Dios. No lo permito. No, espérate, si tú vas a hablar de Juan Quirindongo padre, me lo vas a respetar. Aunque él ya se fue a morar con el Señor, tú me vas a respetar el nombre de mi papá. ¿Ok? O de mi hijo, o de mi esposa. Si yo hago eso con alguien terrenal, ¿cuánto más tenemos que respetar el nombre de Dios? Y es que muchas veces, varón, como estamos hablando, muchas veces queremos que los ratings en los podcasts suban. Y traemos gente para entrevistarlo que nosotros sabemos que no respetan a Dios, que nosotros sabemos que no tienen a Dios en su noticia, que viven una vida supuestamente cristiana, pero totalmente liberal y separada de Dios, y ellos siguen diciendo que son cristianos. No, lo que pasa, yo soy cristiano, pero yo no soy como ustedes, o yo no soy como aquellos, o yo no estoy en la religión cuando yo me criaba, que era así, que no se podía hacer esto, no se podía hacer lo otro. Pero entonces sabemos que esas personas son así, los traemos a nuestro podcast. Entonces, cuando empiezan a hablar de esa manera por no perder la amistad, entonces no tenemos la babilla de decirle, espérate un momentito, no te me refieras a Dios de esa manera en mi podcast, porque aquí lo cerramos y no te invito más o no vienes más. ¿Ok? Si te molesta, si te incomoda, si aquí se rompe la amistad por lo que yo estoy diciéndote ahora, pues que se rompa la amistad. Pero no te voy a permitir que a Dios me le hables de esa manera. ¿Me entiendes? De un pecador allá, yo no puedo refrenar un pecador que esté mencionando y maldiciendo y blasfemando el nombre de Dios. Yo no puedo ir donde él y meterle darle un tapaboca. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Ok? Pero donde yo tengo control, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Como ya sea en el podcast o ya sea en la iglesia, ¿verdad? Pues si es así, pues mira, no, espérate un momentito, no, lo siento, te me sientas, si quieres irte, pues te vas, no hay problema con eso, pero a Dios tú te vas a referir con el respeto que Dios se merece. No, mira, yo serví como Yuri Duri este año pasado, y una cosa que nos estaban diciendo de lo que era el jurado, y era que si una persona, 4 personas, ¿verdad? Uh-huh. Van a ir a robar o a cometer una fechoría, y uno se queda en el carro, que es el que maneja. ¿Es culpable el que está en el carro junto con lo que fueron a hacer la fechoría? A todos los cogen como culpables. ¿Ok? A lo mejor no sufre la condena como los demás, pero va a coger lo suyo, porque fue el que los manejó hasta ahí. O sea, él colaboró con eso. Lo mismo pienso yo que sería si tú prestas tu podcast para, o ya sea tu podcast o el micrófono de la iglesia, yo he sabido pastores que han bajado personas que han traído esas cosas al altar. Amén, eso es así. Que se siente con la libertad de hacerlo, no. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no presto mi podcast para eso. ¿Ok? Porque si no, me hace igual, cómplice igual. ¿Ok? Porque yo lo estoy permitiendo que hablen de mi Dios así. Eso es así. Eso es así. ¿Okay? Y no vale la pena. No vale la pena, porque eso es lo que estabas leyendo en el principio, ¿ok? A lo mejor en una manera, en aquel momento fue una manera literal de que, o sea, que fueron quemados cuando quemaron incienso o quemaron fuego extraño. Es lo mismo en lo espiritual ahora, ¿ok? Y es así, en el espiritual vamos a quemar. Ese es el cuidado, varón, que tenemos que tener nosotros los cristianos. Dios sabe a quién le da el liderazgo, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Él es omnisciente, él sabe y él conoce todo, y él sabe
lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros no vamos a hacer. Él lo sabe. Y también sabe qué tipo de personas somos nosotros, qué clase de personas somos nosotros. Lo que pasa es que hay veces que por no ofender, mira, yo me acuerdo, nuestro pastor, tú te acuerdas de él, tú eras muchacho todavía, pero tú te acuerdas de él. Yo recibí mucha formación con él. En mi vida cristiana, ya yo tengo 58 años. En mi vida cristiana, yo he recibido formación de muchas personas, ¿verdad? Y yo le llamo caminando en hombros de gigantes, ¿verdad? Para mí son gigantes en la vida cristiana, han sido unos gigantes que me han ayudado a mí a subir, y yo he aprendido de ellos, de mi papá. Yo aprendí un montón de mi papá, de Juan Quirindongo padre. Ese varón era un varón de Dios que no se doblaba. Él iba a familia a visitarlo, familia que tal vez hacían años que no llegaban a la casa, años que no los veían, ¿verdad? Y eso era en Puerto Rico. Podían haber venido de Estados Unidos a visitar allá y ellos no se perdían ir a casa de tío Juanito. Y hacían años, 5 o 6 años que no lo veían. Y si llegaban momentos antes del culto de la noche, él decía, bueno, Dios los bendiga, los amo mucho, pero hoy hay culto. Pueden hacer una de dos cosas: o me esperan aquí en la casa en lo que yo voy al culto y regreso, o se van conmigo al culto y allá la pasamos bien en el culto, pero yo no me voy a quedar aquí con ustedes, ¿verdad? Ese era mi papá. Recibí formación de mi hermano Efraín, uno de mis hermanos mayores, un siervo de Dios que eso es sin doblez también, sin tacha, que pasó su juventud entregada completamente al Señor, y aprendí de su manera de ser, de su paciencia, del amor por las almas. Aprendí de él. Y diferentes pastores que he tenido tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos cuando me decidí mudarme para acá, hasta que el Señor nos dio la bendición de poder abrir nuestro ministerio, ¿verdad? Y ser fundadores de la iglesia que estamos pastoreando. Pero allá en Puerto Rico hubo un pastor que dejó una huella bien marcada, que fue cuando yo comencé en el pastorado. Se llamaba el pastor Mangual, Enrique Mangual. Y este varón era un varón que, Dios mío, de ese varón lo hicieron y rompieron el molde. Rompieron el molde, de ahí no había otro. Lo hicieron y rompieron el molde, punto, y se acabó. Era único en su clase. Y el hermano Mangual, yo me acuerdo que él me decía un testimonio. Cuando él era joven, la mamá de él era católica. Era católica. Ya él se había convertido al pentecostalismo, al cristianismo. Y quiero, ¿verdad? No quiero que ningún católico se me moleste. La iglesia católica también está entre los cristianos. Pero él se había había salido del catolicismo y había entrado al pentecostalismo. Y yo me acuerdo que él me decía que él estaba pasando por unos momentos difíciles, y va donde la mamá, que él entendía que la mamá era una mujer sabia. Y le pide un consejo a la mamá, y la mamá le habla dentro de su catolicismo, le da uno de los mejores consejos que él pudo haber adquirido. Le dijo, mira, hijo, es mejor tener a Dios contento aunque los santos estén enojados. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. No importa quién se moleste, no importa quién se enoje, no importa quién se va de la iglesia, no importa si este no me visita más, no me interesa. Yo voy a tener a Dios contento. ¿Me entiendes? Yo voy a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque a eso fue que me llamó Dios. Si yo no hago lo correcto delante de Dios y estoy desviando a la iglesia de su manera de ser y de la rectitud con que Dios me llama, yo voy a dar cuentas a Dios. Y cuando yo le dé cuentas a Dios, yo no quiero darle cuentas a Dios de una manera, estar dándole excusas, ¿no? Que el Señor me llame a cuentas y yo pueda darle buenas cuentas al Señor. ¿Qué excusa le vamos a dar si Él lo sabe todo? Eso es. Lo que pasa es que hemos adaptado a siempre excusarnos de algo, y lo mejor que hay es aceptar la verdad. Mira, fallaste, pedirle perdón al Señor. Dice la palabra que todo pecado tiene perdón. Eso es así. Todo pecado tiene perdón. Pero mira, aquí la palabra dice en Mateo 24:12, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará.
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, ¿Sabes? Mantenerse firme es mantenerse en la palabra. ¿Ves? O sea, como dijimos en el principio, papi, no significa porque los tiempos sí cambian, ¿okay? O sea, uno cambia la manera de hablar o la manera de traer la palabra, pero no adquirir cosas del mundo para que entonces ellos de la gente, o sea, ¿a quién estamos agradando? ¿A Dios o al hombre? Si es que mira, claro, mira, hay un viejo refrán que dice que se cazan más moscas con miel que con limón, ¿verdad? Si usted pone una trampa para moscas y lo que le echa es limón, no se le va a parar ninguna mosca. Si usted le tira miel, mire, las moscas vienen por montones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como cristianos? Nosotros tenemos que crear estrategias o pedirle al Señor que nos dé estrategias para bregar con los niños, o para bregar con la juventud, o para bregar con los ancianos, o para bregar con los matrimonios, o para bregar con el ministerio de varones o con el ministerio de mujeres, ¿verdad? O para bregar con diferentes, ¿verdad? Con líderes. Hay iglesias que tienen gente que son de dinero en las iglesias, pudientes, vamos, no podemos, la palabra rico, ¿verdad? Pero, podemos utilizarla de diferentes maneras, ¿verdad? Pero gente profesionales en las iglesias. Y yo he escuchado de iglesias que tienen hasta ministerios de los profesionales. ¿Me entiendes? Porque a esas personas le van a hablar de una manera. ¿Por qué? Porque ya tal vez sus estudios son avanzados, entonces tienen que utilizar una manera de hablar con ellos que sea un poquito más avanzada de lo que nosotros le hablamos acá. Pero es la misma palabra. No se le habla otra palabra. Lo que pasa es que se utiliza estrategias para trabajar con ese diferentes tipos de grupos. Si yo estoy afuera ministrándole, como tenemos en la iglesia un ministerio para hablar con los homeless, para hablar con los, ¿cómo se dice esto en español? Los deambulantes, ¿verdad? Los deambulantes. Y tenemos una sierva de Dios que Dios la ha dotado de una manera tremenda, que es la hermana Delia Quiñones. Y esta hermana... ella va al parque, se llama el Freeman Square, y allí ella pone una mesa, pone una casita de campaña, pone música, se lleva su micrófono y ella hace sandwichitos y jugos o café o chocolate caliente en el invierno y le da a los hombres, y junto con estos sandwichitos que le da, y a veces le lleva guantes o le lleva medias, y junto con estas cosas le va predicando la palabra. Esas son estrategias que el Señor nos da para que nosotros trabajemos con diferentes personas, y muchos de ellos nosotros vamos allí. Las veces que yo he ido, ¿verdad? Yo voy allí y me paro a hablar con personas, y platican conmigo, ¿sabes? ¿Cuál es la vida de ellos? ¿Por qué ellos están deambulantes? ¿Por qué no tienen casa? Y hay algunos de ellos que no tienen casa porque no quieren tener casa, porque les gusta la vida de deambulante, les gusta, ¿verdad? No, yo tengo una hija que vive en tal sitio, tengo otra hija que vive allá, ellos me dicen que me vaya con ellos, pero yo no quiero estar con ellos, yo prefiero estar acá. Entonces el Señor nos manda. Mire, yo estuve hablando con uno allí que para el mismo tiempo que yo estuve en el Army, en el ejército, en Fort Bragg, de paracaidista, como un cuarto de milla más abajo, en el mismo año, un cuarto de milla más abajo estaba él, y era paracaidista también. Yo nunca lo conocí y vivía un poquito más abajo en otra edificio, era de otra compañía, pero como las de estos son tan grandes, pues uno nunca se ve, o tal vez nos vimos y ni lo sabemos. Y empezamos a hablar, una persona muy dotada, y era deambulante. Dios nos da estrategias para hablar con eso, pero yo, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice, con el judío me hago judío y con el gentil me hago gentil. No voy a hacer lo que ellos hacen, pero me los voy a ganar para Cristo, ¿verdad? Yo no voy a meter fuego extraño, sino que yo voy a utilizar estrategias para traérmelos al Señor, para ganármelos para el Señor, no para que ellos me ganen a mí. Y ese es yo pienso que ese es el error que muchos cristianos muchas veces tienen en la cabeza, que a veces tenemos que convertirnos a ellos
para poder traerlo ellos a nosotros. Sin embargo, casi siempre nos quedamos allá. Eso es así, yeah. Porque vivimos en la naturaleza caída, o sea, va a tirar para allá. ¿Okay? Siempre va a tirar para allá, pero mientras haya, pero el espíritu de nosotros busca de Dios. Amén. Y nosotros somos los que tomamos la decisión esa. Amén. Entonces, ahí dijiste algo importante. Es que cuando nosotros venimos ahora, que este es el próximo punto, que cuando nosotros venimos a hablar de la palabra, y me refiero más en las iglesias, hablar de las palabras, o hacemos un podcast así como lo que estamos haciendo nosotros ahora, de seguro que nos van a decir, no, porque este es legalista, o este es extremista, o este es fanático. Mira, yo me acuerdo que yo escuché no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero yo sé que yo lo escuché, que decía, yo no soy fanático, yo estoy ahí con Cristo en el show. Eso es así. Yo estoy ahí. No es que esto sea un show, pero que te digo que como los fanáticos son los que se sientan en la grada. La grada, eso es así. No, yo estoy ahí. Sí, yo siempre he dicho, fanáticos son los, por lo menos están en un juego de pelota, los fanáticos del juego de pelota son los que están allá sentados en las gradas, que están gritando. Yo no soy fanático, yo estoy allí en el Diamante jugando pelota. Yo soy de la selección, estoy jugando allí en la selección. Allá que fanático sea otro, ¿me entiendes? Pues sí, eso que estás diciendo es muy cierto, es muy cierto. Hay algo en la apologética que le llaman el argumento del hombre de paja. Explícame eso, Pastor Kiri, que usted lo sabe explicar mejor. Bien, el argumento del hombre de paja, eso se utiliza mucho, ya sea en los debates, en las discusiones, en la apologética, ¿verdad? Y cuando hablamos de la apologética es en la defensa, ya sea del evangelio o de cualquier otro punto, ¿verdad? Que estamos defendiendo. Y el argumento del hombre de paja es que cuando a ti no te gusta el argumento que yo te estoy dando, porque no puedes debatirlo, porque no encuentras manera de salir de él, lo que hace es que de ese argumento que yo te estoy dando, construyes entonces lo que se conoce como un hombre de paja, y al construir ese hombre de paja es el que vas a quemar, ¿verdad? Entonces piensas que me ganaste el argumento que yo te di, pero en la realidad que lo que hiciste fue que quemaste el hombre de paja que tú mismo construiste, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hablamos la palabra como tiene que ser hablada. Muchas veces nosotros predicamos la palabra como tiene que ser predicada. Muchas veces nosotros enseñamos la palabra como tiene que ser enseñada. El que no le gusta eso y le gusta estar, como decimos, tal vez de una manera vulgar, decimos que está espatarrado, ¿verdad? Que quiere tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Que quiere vivir dos vidas, que son como las olas del mar, que son ambivalentes, que son como el viento, que van de un sitio a otro, ¿verdad? Y estas personas, cuando nosotros le predicamos la palabra y le decimos la palabra tal como es, ellos lo que hacen es que they dismiss. Ellos, el argumento que le estamos dando, no lo atienden. ¿Cómo dijiste? Lo despachan, que lo sacan. Sí, despachan el argumento, entonces construyen un hombre de paja diciendo, lo que te pasa a ti es que eres un legalista. Lo que te pasa a ti. Entonces, al tildarnos como un legalista, construyen un hombre de paja que a la gente no le gusta el legalismo, ¿verdad? A la gente no le gusta el legalismo. Pues entonces empieza a decir, tú eres un legalista, ustedes los legalistas, pues no se modernizan, no creen en esto, no creen en aquello, lo que quieren es que uno esté metido en la iglesia, lo que quieren, no quieren que los cristianos disfruten cuando Dios nos mandó a disfrutar, a que nosotros seamos libres, ustedes todavía quieren ser esclavos de la ley, y construyen un hombre de paja, entonces queman ese hombre de paja y con eso piensan que nos ganaron el argumento. Pero la realidad es que nosotros seguimos predicando la palabra como está escrita y eso nada tiene que ver con el legalismo, ¿me entiendes? Nada tiene que ver con el legalismo. Ahora, cuando yo soy legalista, es cuando yo entonces dentro de lo que yo enseño me voy a ciertos extremos que no están en la palabra. Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo.
el Señor le habla con los discípulos, perdón, en el tiempo de Jesús, Él habla con los fariseos, con los escribas, habla con los saduceos, ¿verdad? Con la gente religiosa de aquel tiempo. Y le dice a sus discípulos, le dice que se cuidaran, cuídense de la levadura de los fariseos, le decía. Y a los fariseos y a aquella gente religiosa le decía, ustedes ponen cargas tan y tan pesadas en los hombres que ustedes ni aun con una vara la quieren mover, ¿verdad? Eso es legalismo, porque están enseñando costumbres como que es la palabra de Dios. Eso es legalismo. ¿Me entiendes? En el tiempo de Jesús lo que ellos hacían era, para que la gente no quebrantara la ley de Dios, pusieron una ley encima de la ley de Dios. Si en el día del sábado lo que se podía caminar, por así decirlo, ¿verdad? No quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Por así decirlo, si lo que se podía caminar era 1 milla en el día del sábado, porque era el día de reposo, no se podía trabajar, y caminar más de 1 milla era ya pecado, era quebrantar el día del sábado. Y estoy poniendo 1 milla como ejemplo, no estoy diciendo que eso es. Por ejemplo, vamos a poner que caminaban 1 milla. Pues entonces, para que tú no quebrantaras el día del sábado, ellos decían, no, espérate, no es 1 milla. Son 3/4 de milla lo que tú puedes caminar nada más. Entonces ponían una ley encima de la ley de Dios. Entonces, con el tiempo, la ley del hombre vino a suplantar la ley de Dios. Y cuando tú caminabas más de 3/4 de milla, pues entonces te querían apedrar porque quebrantaste la ley de Dios. No, mister, yo no quebranté la ley de Dios, yo quebranté la ley que ustedes pusieron, ¿verdad? Porque la ley de Dios me dice que todavía yo puedo caminar 1/4 de milla más, lo cual yo no lo he hecho. ¿Me entiendes? Eso es ser legalista. ¿Me entiendes? El hecho de cuando el Señor llamaron a la mujer adúltera y la querían apedrear, el Señor le dijo, mira, ¿dónde están los que te apedrean, los que te quieren apedrear, los que te quieren matar? Era la palabra correcta, ¿verdad? ¿Dónde están los que te quieren matar? Y ella dijo, ¿se fueron? Y pues, si ellos no te pudieron condenar, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. Vete y no peques más. La ley del amor es superior a lo demás. Y nosotros cuando predicamos la palabra tal y cual como está escrita, no es que seamos legalistas, es que queremos agradar a Dios. Nosotros también somos humanos, nosotros también pecamos, nosotros también le faltamos a Dios. Pero en lo que nosotros podamos, nosotros vamos a tratar de mantener la palabra de Dios al nivel que tiene que mantenerse, la gloria y la honra de Dios al nivel que tiene que mantenerse. Amén. Y vamos a decirlo como tiene que decirse. No, tú sabes que las personas que más, se ponen con el argumento del hombre de paja, que acaba de explicar ahora, las personas que más discuten son las que no leen. Eso es así. Quieren sacar quieren sacar el versículo, quieren sacar el pasaje fuera de contexto. Para justificar ya sea el pecado o lo que sea, o el argumento que ellos quieren traer. Para justificar su conducta. Exactamente, la conducta, ahí es que estamos. Esa es la que hay. ¿Ves? Y entonces, como usted dijo, y estoy 100%, no es que yo ando con una aureola que no cometo, no, sí, pero para mí, yo trato de hacer más lo que Cristo quiere que yo sea, que lo que yo quiero que el mundo sea. Porque yo realmente no quiero ser parte de allá. Dios me sacó, ¿para qué yo quiero ser parte de allí? Eso es así. Y lo que el mundo me trajo a mí fue complicación. Que si sabrá Dios dónde estuviera yo ahora mismo si no fuera porque Él me sacó de ahí. En tu mismo, papi. Sabrá Dios dónde estuviera si no tuviera una madre y un padre que oraban por ti. Porque te ven así, pero tú te saliste también. Sí, no, yo estuve haciendo cosas que no agradaban a Dios y estuve haciendo cosas feas, que no vale la pena ni decirlas. Claro. Y de allí Dios me sacó, Fíjate, el mismo domingo estuvimos predicando en la iglesia, varón, y uno de los textos que yo utilicé para predicar en la iglesia es donde dice, a precio fuisteis comprados.
no os hagáis esclavos de hombres. Si pagaron un precio por nosotros, es que ya nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros ni al mundo. Le pertenecemos al que nos compró. Pues si Dios nos compró y somos de Dios, ¿por qué yo me voy a ser esclavo del hombre si el hombre no fue el que pagó el precio por mí? ¿Me entiendes? Entonces, en estos argumentos que nosotros estamos hablando en el día de hoy, cómo es que se están metiendo las cosas del mundo, se están metiendo en la iglesia y aún se están metiendo en los podcasts que están haciendo. Voy a decirlo de esta manera y quiero que me entiendan. Los supuestos cristianos están haciendo estos podcasts y están metiendo toda la basura del mundo, la están trayendo al podcast y tienen unos ratings increíbles, ¿verdad? Por eso mismo, porque entonces se están confundiendo las cosas de Dios, las están confundiendo con las cosas del mundo. Fíjate, y la palabra nos habla bien claro en Isaías capítulo 5. Bueno, en Isaías capítulo 5, que en el verso 20, ¿verdad? Capítulo 5, verso 20. Y lo voy a leer por aquí, donde dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen a la luz tinieblas y a que a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío delante del mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre, y la flor se desvanece como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo de ninguna manera puedo decirle, si yo lo hago mal, yo no puedo justificarme y decir, no, yo lo hice mal, pero lo hice por esto y por lo otro, ¿verdad? O no, yo fíjate, no estuvo mal lo que yo hice, Entonces quiero justificarme, no, si yo lo hice mal, mire, perdóneme, discúlpeme, si fallé, si falté, si pequé, le pido perdón a Dios, le pido perdón a la audiencia que está delante de nosotros, pero tengo que hacerlo eso, no puedo decirle a lo malo bueno, no, eso está bien bueno, hacer esto está bien, porque esto y lo otro, y justificar, no, la palabra bien claro lo dice, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno le llaman malo, que a la luz le dicen tinieblas, y a las tinieblas le dicen luz. ¿Por qué? Porque estas mismas cosas que estamos hablando en esta mañana, en este podcast, perdón. Y ahí es que va el próximo punto. Ok, ahora se está viendo, ¿verdad? Porque antes, pues, se mantenía la música cristiana y aunque uno veía 2 o 3 cositas, pero ahora, ok, y quiero traer esto porque yo, en mi personal opinión, lo respaldado por la palabra, ok, realmente yo no veo bien que por ejemplo, yo soy un cantante cristiano y entonces busque colaborar con cantantes del mundo, ¿ok? Que en sus canciones hablan de sexo, que sus canciones hablan de muchas cosas, ¿ok? Que ni mencionarlo vaya, porque todo el mundo lo sabe, ¿entiendes? Entonces cantamos una canción bonita de Dios, una canción linda, se pegó y sigo con lo mismo. ¿Entiendes? ¿Cuál es su opinión, Pastor Kiri, y cuál es y qué la palabra nos dice sobre eso que le acabo de mencionar, ese punto que le acabo de mencionar? Fíjate, Baron, lo primero es que la música es el lenguaje universal, ¿verdad? La música es el lenguaje universal. La música, nosotros podemos ponerle letra cristiana a cualquier tipo de música. Yo he escuchado podcasts de ciertas iglesias fundamentalistas acá en los Estados Unidos y ellos dicen que lo único que cantan son himnos, ¿verdad? Himnos. Porque los himnos son
más, no sé, solemnes, te acercan más a Dios. Y yo me acuerdo en la iglesia donde yo me crié, lo que cantaban eran himnos del himnario, el himnario de gloria o el himnario de vida cristiana, si mal no recuerdo. Estos eran himnos que cantaban. Pues ya no, ya los himnos no se cantan en nuestras iglesias, lo que no está mal, pero ¿sabe? Hay himnos que sí se cantan, aunque no se utilice el himnario. Le podemos dar letra cristiana, mire, a música vamos a ponerlo, música jíbara, puertorriqueña, le damos letra cristiana, ¿verdad? A la plena puertorriqueña, le damos letra cristiana. Le damos cristiana al merengue dominicano, le damos letra cristiana a la salsa, le damos letra cristiana al reggaetón. Aquí en los Estados Unidos le damos letra cristiana al rock o al heavy metal, o le damos letra cristiana a la música de allá, al bluegrass y toda esta música, ¿verdad? De lo que conocemos de una manera, ¿verdad?, jocosa y demás, los hillbillies, ¿verdad? Le damos música cristiana, letra cristiana a esa música. ¿Por qué? Porque la música es el lenguaje universal. Desde los tiempos antiguos, si usted mira personas pecadoras que son unos drogadictos, que son mal hablados, blasfemos, han grabado música cristiana. Ellos han grabado música cristiana. Elvis Presley, él grabó un LP, ¿verdad? En aquellos tiempos, un on play, de música cristiana, de gospel music que llaman, ¿verdad? Música cristiana y cristiana. Amazing Grace creo que la escribió él, ¿verdad? No lo escribió él. Él fue el que le dio ese. Sí, hubo mucho, e inclusive, varón, no solamente vamos a hablar de los músicos, vamos a hablar de los actores y de las actrices, ¿verdad? En el tiempo donde yo me criaba, que había muchas películas cristianas de la Pasión de Cristo. La mayoría de esos actores no eran cristianos, ¿me entienden? No eran cristianos. Ahora sí les digo una cosa, y es que cada uno de esos actores, actrices que hacían películas cristianas o que todavía tal vez las hacen, de películas de Hollywood, y los cantantes que siendo unos pecadores empedernidos y utilizando droga y siendo unos blasfemos, graban canciones cristianas, ellos van a ser juzgados por eso que ellos están haciendo. ¿Me entiendes? Porque les digo una cosa, la palabra del Señor es poderosa y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa, dice la palabra, el tuétano y los nervios y los tendones y llega hasta lo más profundo dice la palabra que aún penetra y discierne los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios. Aunque un borracho la diga, es la palabra de Dios. Aunque la diga un drogadicto, es la palabra de Dios, sigue siendo palabra de Dios, aunque la diga un drogadicto. Ellos van a ser juzgados por esa palabra que dijeron, por esa letra de esa música cristiana que cantaron. Ahora, lo que queremos llegar al punto es ¿cómo es que hay cantantes cristianos que sabiendo, tienen conocimiento de que principalmente en la música contemporánea del reggaetón, ¿me entiendes? Esta música cristiana del reggaetón que pega bien, la música cristiana del reggaetón, ella pega bien, y hay muchos cantantes cristianos del reggaetón y pegan muy bien, pero cuando un cantante de reggaetón va y busca a una persona que es un blasfemo, que es un adúltero, y que lo que canta en el reggaetón que cantan ellos es de sexo, de profanar el nombre de Dios, de matanza, de drogas. Entonces, yo que soy cristiano lo voy a ir a buscar a él para que grabe conmigo, porque allá está pegando bien en el mundo. Está pegando bien en el mundo. Por lo tanto, yo voy a traerlo para grabar junto con una canción cristiana, para que esa canción cristiana llegue al mundo. Mire, por favor. ¿Entiende? Por favor, tanto cantante cristiano que hay, que puede pegar bien y que pega bien, puede traer una buena letra, y usted se va a buscar una persona del mundo para que grabe con usted. Por favor,
Vamos a ser un poquito más sabios en eso. No, tú sabes, es que lo hacen, y lo he escuchado, lo hacen como que, no, para que no se vea que no tenemos, que tenemos algo en contra del mundo, de la gente secular, porque ya no es mundo, ahora es secular, de la gente secular, de la gente de afuera. Mi hermano, esa es la santidad. Amén, amén, amén. Eso es ser santo, o sea, la santidad es separado, o sea, no importa, ¿ok? No importa lo que usted haga, si usted quiere vivir en santidad con el Señor, va a estar separado del mundo. Mira, en Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Yeah. ¿Okay? Y no estamos hablando porque rápido lo pueden a poner, no, porque tú usas cosas del mundo. Y no, estamos hablando de cosas pecaminosas, cosas que no le agradan a Dios, cosas que están antibíblicas. ¿Ves? ¿Cómo tú vas a ir a cantar con una persona que vulgaridades y cosas que si cogen a la mujer así, asado, y después nosotros como cristianos queremos como la palabra nos dice, mira, a la mujer tratarla bien, con amor, porque es respetarla, sí, con respeto, ¿me entiendes? A la mujer como esa es creación de Dios, eso es lo más lindo que hay, ¿entiendes? O sea, después de Dios, la mujer es para nosotros los hombres lo más lindo que hay, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a venir de una cosa y traer a una persona que canta lo opuesto? Y entonces llamar eso, esto es de Dios, esto fue de Dios. No, porque estás en contra de la palabra, ¿sabes? No me estás dando testimonio. No estás dando testimonio. Usted me quiere decir lo que a usted le da la gana. Y me quieren quemar, que me quemen como el palo de paja ese, que me quemen. ¿Entiendes? Pero es la realidad. Y al final, tú sabes, como dice Pablo, a veces hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer a veces no lo hago. Pero sigo buscando ese blanco. Sigo buscando esa perfección. O sea, y esa es la vida del cristiano, buscando esa perfección. Tratar de no caer en esas cosas. ¿Ok? Mira, tratar. El verso que leíste es bien claro. Es bien claro. Claro que el agua no puede. Más claro no puede cantar un gallo puertorriqueño. El apóstol Santiago dice aquí bien claro, lo voy a leer de la versión Reina Valera, dice, oh almas adúlteras, empieza con esa aseveración, ¿verdad? Con esa frase, oh almas adúlteras, que lo que está diciendo es cuando alguien adultera es que se está yendo fuera del matrimonio y a tener relaciones sexuales, y vamos a ponerlo de esta manera, con una mujer que no es su esposa, o una mujer que está fuera del matrimonio teniendo relaciones con uno que no es su esposo, ¿verdad? Nosotros estamos casados con Dios. Nosotros aceptamos a Dios como nuestro marido, ¿me entiendes? Él es nuestra pareja, a Él es que nosotros tenemos que agradarle. Cuando aquí está el apóstol Santiago, está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios? Ya Él hizo, en lo primero que dijo, nos llamó adúlteros, porque saben que estamos mezclándonos con el mundo. ¿Entiendes? Está dando por sentado eso cuando está hablando eso. Oh, almas adultas. Y si nosotros miramos los primeros versos, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibes porque pedís para mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Y por ahí continúa con el verso que acabas de leer. O sea, está el apóstol hablándole a las personas que no se han metido con Dios, que no tienen ese compromiso, y eso los tenemos donde quiera, varón, los tenemos tanto afuera como adentro de la iglesia.
personas que están dentro de la iglesia y tal vez llevan años en la iglesia y no tienen un compromiso con Dios. No han hecho ese compromiso firme con Dios, que lo mismo les da estar afuera que adentro. Cuando hay fiestas se van afuera y faltan y no están en la iglesia 1, 2 o 3 semanas porque están en la fiesta afuera. ¿Me entiendes? Entonces, traen este argumento y dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Así no. Eso es un hombre de paz. Eso es un hombre de paz. Mira, fíjate que una vez estaba hablando con Becky, que es mi hermana menor, que es la hija menor de Pastor Kiri, y ella decía, prefiero que me juzgue el hombre a que me juzgue Dios, porque la gente dice, no, el único que me puede juzgar es Dios. ¿Tú estás seguro? Porque ahí es que vamos a entrar en el próximo punto. Coge, dale. Que para allá es que vamos. Dale. El próximo punto dice que ¿por qué queremos hacer a Dios a nuestra imagen? En vez de nosotros ser la imagen de Dios. El pastor Mangual decía cuando alguien algo así dice, hermano, yo pongo la estaca, usted dele para abajo todo lo que usted quiera, ¿verdad? So, de la misma manera, nosotros, y eso voy a decirlo aquí porque yo quiero que entiendan algo. Antes de darle este podcast, el hermano Barron me envió un podcast para que lo revisara, para que lo viera. Y lo que me dio fue asco, lo que me dio fue malestar, y lo que hice fue que ni lo terminé. Él me dijo antes de esto, me dijo, papi, míralo hasta el final. Y yo traté, no llegué ni a la mitad del podcast, porque la realidad es lo que me dio molestia, de cómo esta persona que supuestamente es cristiano, el dueño del podcast es cristiano, trajo a una persona al podcast y estaba hablando y se refería a la persona de Dios de tipo, y no, que si esto, que si. Yo le decía, Dios mío, pero qué falta de respeto hacia Dios. Y él decía que un tipo así él no puede adorarlo porque y tenía un montón de argumentos que y es un hombre, la persona que estaba diciendo, un hombre que estudió la Biblia. Estoy hablando de una persona que entró a un seminario y que se haya graduado del seminario, no sé si se graduó del seminario o no, pero estudió un seminario y estaba dando unos argumentos tan y tan tontos, por no decir otra palabra, tan y tan tontos que una persona, un conocedor de la Biblia, le refute esos argumentos en cuestión de segundos. ¿Entiendes? De cómo es que Dios puede sanar a aquel, pero a este no lo sana. De cómo Dios puede ver a unos niños que están enfermos y sana a este niño, pero aquel niño no lo sana. Entonces, un tipo así yo no lo puedo adorar, decía él. Un tipo así no puede ser mi Dios. Entonces nosotros nos conformamos porque queremos a un Dios que nosotros podamos tenerlo envuelto en nuestro dedo y podamos manipularlo como nosotros queremos. Este es el Dios que yo quiero adorar. El Dios que hace lo que yo quiero. El Dios que cuando yo le pido, Él me da lo que yo quiero, no importando si es para mi bien o para mi mal, porque ese es el Dios que el que yo quiero servir. Entonces queremos conocer a Dios de esta manera, humanamente hablando, ¿ok? Entonces, si Dios no hace lo que yo quiero, si Dios no es de la manera que yo pienso que Él es, ¿verdad? Entonces ese Dios no es el que yo adoro. Queremos adorar un Dios que sea a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza, no al revés. No es que Dios nos haya creado a la imagen de Él y nos haya dado lo que se conoce como un libre albedrío, ¿verdad? Un will, para que nosotros podamos escoger entre lo bueno y lo malo. Y si escogemos lo bueno, pues amén, estamos afín con los planes de Dios. Si escogemos lo malo, pues entonces mire, no podemos esperar que Dios supla nuestras necesidades, que Dios conteste nuestras peticiones, porque escogimos el camino malo. De todos modos, la palabra es bien clara y bien específica. Porque así como están de altos o de lejos los cielos de la tierra, ¿verdad?
así lo están los pensamientos de Dios más que nuestros pensamientos y nuestros caminos más que nuestros caminos. Yo no puedo pensar de ninguna manera que si Dios no me contesta mis peticiones, y estoy hablando de esto de una manera llevándolo al plano de esta persona, ¿ok? Porque Dios contesta mis peticiones. Yo le pido a Dios, Dios me contesta las peticiones. Ahora, que me las conteste de la manera que yo quiero que me las conteste, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque yo le pido a papi, hablando en sentido humano, yo le pido a papi, papi me puede decir, sí, está bien, te lo voy a dar. O me puede decir, no, no te lo voy a dar. O también me puede decir, espérate un momentito, vamos a pensarlo, ¿verdad? De la misma manera Dios me puede contestar de la misma manera. Yo le puedo pedir algo a Dios y Dios me puede decir, no, no te lo voy a dar eso. No me pidas eso porque no te lo voy a dar. ¿Ok? Al apóstol Pablo, al apóstol Pablo 3 veces, ¿ok? Y de la manera que lo pone el apóstol Pablo, es capaz que nosotros a veces lo ponemos bien suave, ¿verdad? Pero yo me imagino que el apóstol Pablo se tiró de rodillas y ayunó semanas, tal vez, pidiéndole a Dios que le quitara esa debilidad que él tenía en la carne. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dijo que no se lo iba a dar. No te voy a sanar, no te voy a quitar ese aguijón que tienes en la carne. Y a la tercera vez el apóstol Pablo dijo, está bien, no se lo vuelvo a pedir más nada. ¿Me entiendes? Es que si Dios quiere te contesta que sí, y si Dios quiere te contesta que no. ¿Es así? Ya sea la respuesta, sigue siendo Dios. Esto es así. Mira, ¿qué pasa? Es que yo me sentaba a escuchar. Dice, no, porque yo no pienso que Dios sea así. Yo no pienso que Dios sea asado. Yo no pienso. ¿Quién le dijo a usted que Dios es como tú piensas? Si aún así tú vas a vivir una vida entera y tú no vas a conocer a Dios en su plenitud. Porque es que nuestro pensamiento, como estaba diciendo ahorita, nuestro pensamiento no llega. No llega. ¿Cuántos hombres de Dios han sido fieles a Dios y se han ido con el Señor y no llegan a conocer ni una uña? Ni una uña, porque lo que conocemos es lo que Él nos ha dado a revelar. Amén. Nos ha revelado. O sea, lo que nos ha revelado. O sea, que no podemos pensar más allá de lo que nos ha revelado porque no llegamos. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, yo pienso que Dios es así? O yo pienso, si ese Dios no hace yo no puedo adorar algo. Yo mejor no lo adore o no, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Es más, voy a buscar en Isaías. Voy a buscar en Isaías, antes de que sigas ahí. ¿Isaías? Sí, porque estoy pompeado. Isaías 45. 45:22. Dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. O sea, creas en Él o no, Él sigue siendo el único Dios, y en lo que a ti te dé la gana de creer, ¿entiendes? Porque el evangelio está siendo predicado, y más ahora que están las redes y todos lados, que en cualquier lado tú puedes escuchar el evangelio, va a ser predicado, y Él sigue siendo Dios. Tú quieres adorar la que te dé la gana, ese es tu problema. Ahora, dice la palabra, he jurado por mí mismo, con justicia he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. ¿Okay? Todo lo que contra Él se enfurecieron, ante Él comparecerán, dice, y quedarán avergonzados. Yo creo que ahí tú puedes drop the mic. Ahí se cayó ya lo que... Tú puedes hacer lo que te da la gana. Ahora, vuelvo y te repito, tú sabes, es nuestro trabajo predicar la palabra como es. Amén. ¿Okay? Predicar la palabra como es y educarnos y tener, mira, ahora mismo como estamos en la academia, nos están enseñando sobre la ética, que la ética del cristiano va más allá de la ética humana, porque la ética que nos da a nosotros es la ética de Dios, la de Jesús. Amén. Pero para nosotros entender esa ética tenemos que estudiar la palabra.
Entonces la gente que se meten en eso en la cabeza son las que menos estudian la palabra o que ni yo leí la Biblia. No, leerla no. Métete adentro. Leerla la puede leer cualquiera. Leerla la puede leer cualquiera. ¿Entiendes? Estudiala. Y estudiará en el Espíritu. ¿Entiendes? Y ahí Dios te va a dar la revelación. Amén. Amén. Perdón, pastor. Es que tú no puedes venir a mí a leerme un versículo. No, porque aquí dice eso. Sin argumento. Sin respaldo. Porque es que está disparate. Nosotros pensamos que si yo no alabo a Dios, pues mira, no, pues, Dios deja de ser Dios. Si yo no voy a la iglesia, pues Dios deja de ser Dios. Como que, mire, a mí me contaron un testimonio hace unos años atrás de una hermana. Me contó este testimonio y me dice que no sé si era una conocida de ella o un familiar de ellos. Un familiar de ellos que era una señora, tuvo una bebé y la bebé murió. La bebé falleció, no sé si tenía un año o menos. El asunto fue que cayó enferma o lo que sea. El asunto fue que la bebé falleció. Esta persona era cristiana y debido a que la bebita falleció, ella se apartó del Señor y hasta el día de hoy no ha vuelto. ¿Por qué? Porque ella no puede concebir que Dios le haya quitado esa bebita. ¿Entiendes? Ella no puede, de ninguna manera ella puede concebir que Dios haya sido un Dios tan cruel que le haya quitado esa niña. Lo que quiero decir es que nuestra mente es tan y tan finita. Sí, hay diferentes stages of grief, ¿verdad? Etapas de esto, de cuando nos pasa algo, hay diferentes etapas para nosotros entonces llegar al momento de la comprensión, por así decirlo. Y hay veces que nosotros nos quedamos en ciertas etapas y no queremos ni dejamos que nos saquen de esa etapa porque queremos estar en esa etapa, ¿verdad? De una rebeldía. Imagínate, varón, el apóstol Tomás. Vamos a hablar de Tomás. Tomás, dice la palabra que Tomás, cuando el Señor resucitó, ¿okay? Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, la gente hacía una hermenéutica tan mala acerca de Tomás, ¿verdad? Entonces, aquellos pentecostales que les gustaba juzgar, que eran sí legalistas, ellos decían cuando evangelistas, pastores, que predicaban de Tomás, Tomás el incrédulo, ¿de acuerdo? Tomás el incrédulo, Tomás el dudoso, el que dudaba, y decían, bueno, cuando el Señor se presentó resucitado a los discípulos, a los apóstoles, Tomás no estaba allí. ¿Dónde estaba Tomás? Tomás estaba viendo televisión en la casa. Tomás estaba viendo la novela. Y ponían a Tomás como la persona más mala que había, porque no estaba con los discípulos. Y una vez mi esposa predicó y me abrió los ojos en aquella predicación y me dijo en aquella predicación, usted no se ha puesto a pensar que Tomás estaba pasando por esos momentos de, no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, denial, de negación, ¿verdad? De negación, momentos de negación. Tomás no podía concebir que su maestro se le haya muerto. Por lo tanto, estaba en la casa, tal vez pasando por esos momentos de ansiedad o momentos de tristeza porque su maestro se le fue. ¿Entiendes? Por eso es que cuando le dijeron los discípulos, Tomás, mira, el maestro se nos presentó, el maestro vino y estuvo con nosotros, y Tomás dijo, no, lo siento, nada, hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas de las manos y no meta mi mano en su costado, yo no te voy a creer. Porque tal vez Tomás estaba en esos momentos de negación, no porque sea malo,
Porque el Señor no lo condenó a él porque ella ha pecado. Eso no fue lo que el Señor le dijo. Él dice, sé creyente, le dijo. No dudes, Tomás, ¿verdad? Sino que sé creyente, cree en lo que te dijeron. Pero también el Señor entendía a Tomás, ¿me entiendes? También el Señor entendía a Tomás. Lo que quiero decir con esto es que nosotros jamás vamos a entender a Dios a una cabalidad, porque el día que nosotros entendamos a Dios en una plenitud, en una totalidad, ya Él deja de ser Dios. Porque el día que yo pueda meter a Dios en esta cabecita, que es una cabeza finita, ya deja de ser un Dios infinito para ser un Dios finito. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros estamos queriendo decir. Hay cosas que Dios nos manda, Dios nos ordena hacer, y aunque nosotros sí vamos a entender, ¿verdad? Vamos a entender ciertos puntos, pero no vamos a entender en su totalidad, es lo que quiero decir. Pero debemos trabajarlos en obediencia, porque Dios se agrada de la obediencia. Nosotros conocemos al Dios que nosotros le servimos, ¿verdad? Y aunque tal vez nos pida una cosa que tal vez nosotros no estemos muy de acuerdo con lo que Él nos pide, si yo entiendo y yo sé que es Dios el que me la pidió, yo voy a bregar en obediencia, porque yo sé que tal vez ahora no entienda a cabalidad, pero un día voy a entender a cabalidad lo que Dios me está pidiendo. ¿Amén? De la misma manera, inclusive yo estuve hablando con mami esto también. También juzgamos a la mujer de Job. Sí. A Job. Decimos, no, porque esa ayuda, como le dicen, la ayuda de demonios. Yeah. Gente, se le murieron 7 hijos, creo que fueron. Yeah. O sea, perdió todo. Perdió todo. Ella, o sea, está actuando de acuerdo a como, no sé. En su humanidad. O sea, la cuestión del caso, o sea, yo no podría entender perder 7 hijos. A mí, está duro. Y entonces, pues, y uno es bien fácil porque lo está leyendo y vamos a sacarle, ¿cómo se llama eso? Una hermenéutica y una exégesis y todo lo que tú quieras sacarle de ese pasaje. Pero nunca entendemos de que, y aún así no dejó a Job, porque ella siguió hasta el final con Job. Yeah. O sea, pero tuvo su momento. Ahora, si tú tuvieras los pantalones de ella, bueno, en el vestido, porque yo uso pantalones. Si tú estuvieras en el vestido de ella, ¿cómo tú actuarías? Porque yo ahora mismo ni pensarlo. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo ahora mismo ni pensarlo. Hay que tener mucho cuidado. Y además de eso, pues al final Dios se le presentó a Job y lo bendijo el doble. Y nunca Dios le dijo a Job, no, deja a esa mujer, no, que si esto, que si lo otro. No. Él habló las cosas como son. ¿Quién fue que creó el mundo? Así, a esa gente que Dios tiene que presentarse. ¿Quién tú eres? Porque así como están actuando, como actúa él, ¿entiendes? Y Dios se le presentó. Ahora cíñete como un varón valiente, ¿verdad? Que le dijo a Job, yo soy el que voy a hablar y tú me vas a escuchar. Yeah. Y Job dice, de oído te había oído, ¿verdad? Y más ahora mis ojos te ven. Ojos te ven, eso es así. Fíjate, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Eso es bien. En medio de todo lo que estaba pasando, yo sé que mi Redentor vive. Esta fue la respuesta de Job. Y fíjate una cosa, Varón, volviendo otra vez al centro de lo que estábamos platicando, para no irnos muy lejos, porque nos vamos muy lejos, después no encontramos cómo regresar. No, todo es lo mismo y lo concluye porque ya vamos a... Sí. Hay algo antes de... en Santiago 4:4, ¿verdad? Ese verso no lo leímos, Santiago 4:4. Donde dice... perdón, sí, eso lo leímos, ¿verdad? Santiago 4:4. Que fue la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Pero en Primera de Corintios, la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y aún allí mismo en Primera de Corintios, ese es Primera de Corintios 10:23, pero Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios, ¿dónde estamos?
6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Nosotros podemos hacer un montón de cosas porque son lícitas, muchas cosas no son pecados, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros miramos, no son lícitas, pero no convienen hacerlas, ¿sabes? No son bien vistas, no son éticas, ¿verdad? Que es lo que estabas hablando ahorita, no son éticas. Y aunque todas las cosas me son lícitas, yo no voy a permitir que esas cosas que el mundo está haciendo o que muchos cristianos están haciendo que me son lícitas, puedo hacerlas, pero no voy a dejar que ellas me dominen. Yo voy a tratar de meterme en el carril donde estoy más cerca de Dios, en el carril donde yo no voy a dejar que ninguna cosa mundana trate de meterse en ese carril, porque aunque lo que estoy haciendo es lícito, o sea, yo puedo hacerlo, lo que estoy haciendo, pero ni me edifica a mí, ni edifica al otro cristiano, y también puede dominarme al punto que en lugar de yo seguir el carril derecho, me tuerza por el carril de las cosas que estoy haciendo. So, dicho eso, sí quería traer este podcast porque está pasando muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado de no estar quemando fuego extraño. Es como un wake up call, como que la palabra dice que iba a pasar. Eso es así. Que como leímos ahorita, que el amor de muchos se enfriarán. Amén. Y al final estamos en los últimos tiempos. Esa es la realidad. Estamos más cerca de eso estaba yendo hoy en el aniversario que fue de mi iglesia este fin de semana, que decía, ahora está más cerca el fin que cuando se predicaba. Ok, las cosas se están moviendo, las piezas se están moviendo y toda rodilla se doblará. Ok, Dios no es Dios porque tú piensas que Dios es así, Dios es Dios porque Él es y siempre será, fue, es y será siempre Dios. Amén. Y no a nuestra imagen, o sea, no a la imagen que nosotros pensamos que Él es, sino que nosotros somos a su imagen y tenemos que ser a su imagen. Amén. So, mi gente, abran los ojos y aquellos que pues, quieren cogerlo y coger el consejo, mira, cójanlo, y el que pues quiere hacer su muñeco de un hombre de paja y quemarlo, al final pues Dios es Dios. Amén. So, vamos a hacer una oración entonces, vamos a terminar este podcast y espero que pues hayan abierto los ojos, se hayan edificado, como les dije, y compártenlo, comparten este contenido que es para edificación, es para que el Señor se glorifique y toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para Él. Amén. 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 Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor Padre, porque tú nos permites, Señor Padre, tener un día más de vida. Gracias Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor, discutir la palabra, discutir sucesos que han estado pasando, para que el que esté durmiendo se despierte, Señor Padre, el que no esté escuchando pues empiece a oír, Señor Jesús. Gracias Señor Padre, porque tú nos bendices con tu amor y tu gracia. Gracias Señor Padre, y seguiremos, Señor Padre, bendiciendo y seguiremos predicando de tu palabra aquí, afuera, donde sea que tú nos mandes, Señor Padre. Gracias Jesús por esta bendición, en tu nombre Jesús, amén. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, gente, dale.